Quisiera en esta noche compartir con cada uno de ustedes la importancia que tienen nuestras palabras y nuestros hechos. La importancia y el poder que ellos tienen. La palabra de Dios nos va a hablar acerca de cómo conducirnos como hijos de Dios. Y sabe, si usted es un cristiano verdadero, si yo me declaro cristiano, tengo que ubicar mi vida de acuerdo a las normas del Padre Celestial. Amén. ¿Es Dios el que gobierna nuestras vidas? ¿Él es nuestro Padre? La Biblia nos cuenta de un joven, y ese joven se llamaba David. En el tiempo de esta historia, David era joven, pero era un fugitivo del rey Saúl. Era alguien que lo estaba buscando en ese momento para matarlo. Y la Biblia nos cuenta que en ese momento, mientras estaba en la persecución, Saúl se duerme en una cueva. Y cuando está allí, dormido en la cueva, él no sabía que adentro también estaba escondido David. Y David estaba con sus hombres. Y los hombres le dijeron: esta es la oportunidad que tenés para matar a este que te está persiguiendo. Dios te lo entregó en tus manos. Pero David sabía que ese día no era el que Dios le había prometido. David sorprendió a sus hombres porque no mató al rey, sino que hizo algo. Dice la Biblia que calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, para mostrarle que él había salvado su vida y que no tenía nada en contra del rey. Y hay algo muy importante que David declara en ese momento. Y quiero que me acompañes, porque la historia que te estoy contando se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 24. Y quiero que leamos el versículo 6. Y el 10. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, dijo David, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Más adelante cuenta, cuando le llega otra oportunidad de matar a Saúl, David dice lo siguiente: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hay una pregunta que él se hacía sabiendo la autoridad que Dios había puesto en la vida de Saúl. Si bien es cierto que Saúl había sido un rey que había desobedecido a Dios, que David sería el futuro rey, él había entendido claramente que la autoridad puesta por Dios, él no la podía quitar ni tocar. Había algo muy claro, porque aún el Salmo 105, versículo 15, quiero que me acompañes, Salmo 105, versículo 15. Y dice allí la palabra de Dios así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal
a mis profetas. Una vez más, en aquellos tiempos del rey, en aquellos tiempos donde los profetas tenían que declarar la palabra de Dios, fuera buena o fuera mala para el que lo oyera, había muchas veces que el pueblo se levantaba en contra de esta palabra o en contra de los profetas, y la Biblia nos cuenta que algunos de ellos fueron muertos porque declararon lo que Dios dijo. Por eso es que cuando vemos la vida de Jesús, Él en un momento declara a los líderes religiosos lo siguiente: aquellos que mataron a los profetas. Y exclamó Él mismo diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A los perseguidos por causa del Evangelio, Jesús les acordó que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra de Dios muestra claramente que es importante que tengamos en alta estima a aquellos que han sido puestos en autoridad. Ahora, quiero que veamos algo que nos atañe a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Esta determinación de no tocar al ungido de Dios en el Antiguo Testamento estaba dada para los reyes, para los profetas, para los que habían sido llamados por Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, cada uno de los creyentes es llamado ungido de Dios, porque todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que tu vida y mi vida somos ungidos de Dios. Amén. Decirle al que tenés al lado: tú eres un ungido de Dios. Ahora, si yo soy un ungido, si vos sos un ungido, tengo que tener cuidado de tocar a mi hermano. Tengo que entender claramente que cuando estoy yo tocando a mi hermano, cuando estoy hablando equivocadamente de él, cuando estoy prestando oído a cualquier cosa, estoy tocando al ungido de Dios. Porque sos parte de la familia del pueblo de Dios. Amén. Esta es la familia que vos no elegís. O sí la elegiste en un momento. Y ahora digo por qué. Es como usted, sí. Usted eligió ser parte de este cuerpo, si se bautizó aquí en la iglesia o pidió la membresía. Y por consiguiente esta es tu familia. Con sus defectos y sus virtudes. Pero que nos forma y llama Dios el cuerpo de Cristo. Por lo cual es tan importante que cuando nosotros adoramos y alabamos, a veces que nos preguntamos qué es lo que está sucediendo, que su presencia nos desciende. Y es porque es tan importante que entiendas que ninguno de nosotros puede a su propio cuerpo estarle pegando y después queriendo que corra. Si usted es un corredor, está haciendo una maratón y quiere ganar, ¿qué va a hacer el maratonista? Se va a comer todo, no va a hacer ejercicio por 2 o 3 meses y va a la carrera. Y dice, yo quiero ganar. ¿Así es? No, se prepara. Tiene una dieta, se prepara, se entrena, está listo para la carrera y corre.
para ganar. Porque Él tiene algo para hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia y le habla a la congregación que todos deben de juzgar las cosas espirituales que se están haciendo. Le habla a los tesalonicenses con referencia específicamente al don profético y les exhorta a no apagar el espíritu, a no menospreciar la profecía, y dice 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 21 así. Óigame por favor, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Así que tengo el derecho, tengo el llamado de Dios a través de su palabra y a través de lo que era la primera iglesia, a que cada uno de nosotros juzgue la palabra de Dios que estamos recibiendo. Que permitamos que nosotros veamos que lo que se dice y lo que se expresa viene de Dios. En la teocracia de Israel hubo 3 grupos de hombres específicamente escogidos por Dios como los ungidos: el profeta, el sacerdote y los reyes. Y como leímos en el Salmo 105, 14, verdaderamente Dios no consintió que los hombres lo agraviasen. Sin embargo, estos 3 oficios que Dios no permite que haya agravio sobre ellos, se tornan uno en Cristo Jesús, porque Él es el sacerdote por excelencia. En el nuevo pacto en Cristo, Él es el sacerdote eterno. Tenemos el perdón de nuestros pecados y nosotros somos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Así que ahora vos y yo, el hermano que tenés al lado, el que tenés atrás o el que tenés enfrente, se convierte en un hombre, en una mujer ungida de Dios, que tiene a Cristo en su vida, que es lleno del Espíritu Santo y que por ende Dios te dice: tienes que tener cuidado, no acepto que agravies a un ungido. Yo les voy a leer una lista de textos rápido para que vean esto. La Biblia se interpreta a sí misma y dice 1 Samuel 24:10: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel 26:9 dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? 1 Samuel 26:11: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vamos. 1 Samuel 26:23: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y 2 Samuel 1:16: y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. La Biblia una y otra vez nos habla de la importancia de lo que hablamos y de lo que hacemos. Había ese soldado que se daba gloria por haber matado
al que Dios había puesto. Su misma boca determinaba lo que había hecho. Y la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que cuidar, sí, tenemos que cuidar la vida de mi hermano y de mi hermana. Tengo que cuidar cómo hablo. La Biblia me da autorización para que mire las Escrituras, mire lo que se habla, mire que hay sana doctrina. Porque muchas veces se han levantado falsos profetas, se han levantado personas que han declarado otra cosa. Por eso mismo Jesús le dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mas por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Saben? El fruto en la vida del cristiano es el carácter de la persona. Es cómo eres. Y de ahí va a marcar verdaderamente quién eres. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres aquel que está declarando lo que Dios está pidiendo de ti? Quiero hacerles notar que Dios está esperando que entendamos que cada uno de nosotros somos parte del pueblo y de la familia de Dios. Amén. Que debo de cuidar a mi hermano porque es un ungido de Dios, porque el Espíritu Santo está en él. Porque cuando no lo hago, entonces estoy perdiendo la visión de lo que Dios tiene. Y estoy permitiendo ser un instrumento del enemigo. Hay algo que afecta tremendamente a la iglesia del Señor. ¿Y saben lo que es? Es la murmuración. La murmuración es un mal como un virus que se propaga mortalmente, enfermando y matando a muchos cristianos, aún deteniendo la fe de otros. A veces solemos ser inocentes pensando que esto no pasa dentro de las iglesias, pero cuando nos damos cuenta es un mal que está adentro y que Dios está pidiendo que sea quitado. ¿Qué dice la Biblia acerca de la murmuración? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque se genera la murmuración. ¿Cuáles son los factores? La primera cosa que necesitamos definir es que si esto es como un virus que puede matar al cuerpo, puede matar la fe, porque estoy hablando acerca de mi hermano, tengo que entender claramente que la murmuración, dice el diccionario, es ser un chismoso. La traducción castellana, dice el diccionario, usa la palabra chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. ¿Qué es una persona que murmura? Habla entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Habla mal de alguien a sus espaldas. Es la conversación en perjuicio de un ausente.
Esto es lo que es murmuración. Y sabe, la murmuración es un pecado. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. Me gustaría que lo busque en su Biblia. Santiago 4:11, lo subraye y lo haga un texto para la heladera de su casa. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El cristiano que está hablando siempre en murmuración, está hablando entre dientes, vive quejándose a espaldas de otros, del pastor o de los hermanos, vive provocando discordias, disensión, pleitos, rencillas. Y está dando a conocer la poca vida espiritual verdadera que tiene y que es controlado por los impulsos carnales de su lengua. Quiero que entiendas que cuando tú te permites hacer esto e ir en contra del ungido de Dios, sea que lo tomemos desde la línea del Antiguo Testamento, hablando de las autoridades de la iglesia, o desde el Nuevo Testamento, viéndonos a cada uno como ungidos de Dios. La realidad es que la murmuración atrae el castigo de Dios. Y podemos dividir la acción de Dios en tres partes. Dios oyó, amonestó, pero luego castigó. Algunos me dicen: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió tal cosa? Y lo que no te diste cuenta es que cuando vos murmurás, cuando vos hablas a espaldas de otro, esto va a ser en primer lugar oído por Dios. Luego vas a recibir palabra, pero si no te arrepientes, el castigo va a venir. Y hay veces que el juicio de Dios llega determinadamente porque ya fuiste amonestado en tu vida. Quiero que sepas qué es lo que Dios dice de la murmuración. Y la Biblia dice claramente, quiero que si estás anotando, anotes, 1 Corintios 10:10. La palabra de Dios dice que los murmuradores serán destruidos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Está hablando Dios. No sufriré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Dios condena el andar chismeando. Y dice Levíticos 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Me habla de que va a caer juicio. Y dice Proverbios 13:3: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. Todo el que murmura, todo el que habla a espaldas de alguien, todo el que siempre está entre dientes quejándose porque él lo hace mejor pero nunca hace nada, la Biblia dice que será avergonzado. Y 1 Pedro 3:14-16 dice: mas también si alguna cosa
padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si te han calumniado, se han chismeado de ti, dice el Señor, yo me voy a encargar. Pero ten cuidado de que tu vida puedas dar con certeza razón de lo que has hecho. Pero fíjese el final. Los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, si estás sirviendo al Señor y alguien se levanta a señalarte en murmuración, quiero decirte que el Señor va a emitir juicio. Si es cierto que eso no es verdad. Pero es cierto también que muchas veces el servir al Señor, como dice Watmani, el verdadero ministerio se concibe en el vientre del sufrimiento, nace con fatiga y con dolor y se mece en una cruz. Porque tenés que madurar y perdonar. Los creyentes maduros son aquellos que verdaderamente no murmuran, sino que, como dice Filipenses 2:14, hacen todo sin murmuración y contiendas, porque la madurez no se mide por el conocimiento teórico, sino por la relación con Dios. Lo que dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque los creyentes maduros tienen dominio propio y tienen dominio sobre su lengua por la ayuda del Espíritu Santo. 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque puede ser que alguien pueda sembrar en vos un pensamiento negativo y eso te lleve o te provoque al murmurar. Pero es allí cuando tenés que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo para hacer lo que Dios dice y no lo que el otro dice. Amén. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque quiero que ahora sí me acompañes una vez más en la Biblia. Y vamos a Mateo 18, versículo 15 al 17. Y este es otro texto que necesito que lo subrayes, lo copies y lo pongas en tu heladera. Mateo 18, versículo 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndele. ¿Cómo? ¿Lo están leyendo? Ve y repréndele a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. En ningún momento la Biblia te dice que vos podés contarle a otro para que ore. En ningún momento la Biblia te dice que le vayas a decir a otro lo que vos pensaste o oíste. Y menos si lo oíste de la boca de un endemoniado, de un impío que no tiene a Cristo en su corazón. Y luego es la comidilla dentro del pueblo de Dios porque hay murmuración.
Ahora, si tu hermano dice, si cuando vos lo viste en falta, lo reprendiste, vos lo vistes, no te lo contaron, te lo dijeron, lo pasaron, entró alguien a un salón y dijo cualquier barbaridad. Vos lo vistes, anda a tu hermano y háblale. Y si no se arrepiente, entonces versículo 16. Si no te escucha, lleva contigo ¿a cuántos? A toda la iglesia. A uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada en boca de 2 o 3 testigos. Y si persiste en el pecado, entonces ahora sí, ¿a quién? A la iglesia. No quisiera volver a tener que oír la murmuración dentro de este pueblo de Dios contra los pastores, ni contra el que les habla, ni contra el pastor de jóvenes, porque la boca de un endemoniado habló en un salón y lo desparramaron entre todos. Que señalaron y señalan tantas cosas. Tengan cuidado cuando ustedes tocan a un siervo de Dios. Tengan cuidado cuando usted toca a su hermano, porque es un ungido de Dios. Porque cuando hay muchos que ponen cara de sorprendidos, pero hay muchos que estuvieron en la comidilla de la murmuración. Si usted no estuvo, no trate de enterarse. Y si estuvo, sepa que está bajo juicio de Dios y no se arrepiente. Pero tengo que decirles algo. Como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios, Dios está esperando que nosotros tengamos una actitud en la cual obedezcamos su palabra. Porque tenés que tener claro que el adversario, el diablo, está como león rugiente esperando a quien devorar. Y ayer pudo haber sido uno de los pastores, pero mañana puede ser tu vida. ¿Y te gustaría que dijeran cosas que no son? ¿Te gustaría que inventaran cosas que no son verdad? Simplemente porque alguien entró y dijo cualquier barbaridad. Muchas veces pedimos y queremos que Dios nos use, pero en vez de prestar atención a la palabra de Dios y cumplir como hijos, hacemos cualquier cosa. Tu hermano, mira al que tenés al lado. Es un ungido de Dios. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué vas a hacer? Te voy a cansar, pero hasta el día que yo sea el pastor te voy a decir, no dejes que nadie te trate como tacho de basura, pero tampoco recibas la basura de otro. ¿Tenés tanto miedo de quedarte sin nadie alrededor tuyo? Porque le digas, deja de traerme basura a mi vida. Cerrá tu boca, ¿no ves que estás criticando lo que no tenés que hacer? ¿Lo vistes? Si lo vistes, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Porque quiero decirte que cuando vos estás en esto, estás abriendo una puerta para que el enemigo tenga autoridad para sacudirte. Sos un instrumento del diablo para destrucción. Pero fuera de eso, quiero que entiendas que Dios no es un Dios sordo, que tampoco es un ignorante y deja pasar todo, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que es tonto.
Dios es bueno, pero es justo. Su palabra declara que Él va a extender misericordia, pero va a extender juicio. Así que nunca más te prestes a la murmuración, a andar hablando de tu hermano o de quien sea. Porque Dios es muy claro y determinante. Y yo se lo dije porque tenía mucha carga. ¿Tenías carga? ¿Te molestaba lo que otro dijo y pensó? Pues entonces ve y habla con tu hermano. Amén. Pero nunca prestes atención a la voz de un impío, a la voz de la murmuración de los de afuera, porque todos van a hablar de vos. ¿O nunca nadie habló de vos? ¿Cierto que te criticaron? ¿Cierto que han dicho cosas? Pues si no te gustó, ¿por qué lo haces por otro? Quisiera, hermanos, decirles claramente que Dios espera que su pueblo se santifique con su lengua. Porque no es que había espíritu que impedía la adoración. El problema está en los corazones. El problema está en que no puedo ser cristiano por hora y media y después no serlo. Tengo que ser cristiano las 24 horas del día. Amén. Usted tiene que entender claramente que cuando usted se levanta contra su hermano, contra los siervos de Dios, contra aquellos que están sirviendo en distintas áreas, y no es capaz usted de poder decir, hermano, yo te vi en tal acción, tal pecado, y puede dar la cara, usted se está convirtiendo en un chismoso, murmurador y sea un elemento diabólico. No sé más claro si se lo puedo explicar. Pero quiero decirle que si usted pretende ser un hijo, una hija de Dios, que vive en santidad, tiene que ajustarse a la palabra. Si yo quiero ser un hijo de Dios y una hija de Dios que traiga bendición y reciba la bendición del Padre, entonces tengo que ajustarme a la palabra de Dios, sabiendo que su bendición, su amor va a fluir en nosotros. Amén. Así que, hermano, en esta noche, recuerde que el que está a su lado, dado que tiene el Espíritu Santo, es un hombre y una mujer de Dios. ¿Perfecta? No. Tiene defectos. Si vino a la iglesia pensando que iba a encontrar una iglesia llena de gente buena, santa, sin ninguna dificultad, se equivocó de iglesia. Porque en el mundo no existe una iglesia así. Somos todos hombres y mujeres que vamos camino a la santificación. Vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Vamos siendo cambiados. Pero Dios dejó reglas para ese cambio. Y quiero que se peguen en la ladera Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y habla con él. No murmures. La Biblia no te da permiso para eso. No te da permiso para que te hagas el santo o la santa y lo compartas con otros hermanos. Usted no tiene permiso para hacer tacho de basura. Ámese. No permita que a usted le vengan con porquerías de otro que nadie puede comprobar.
y que son habladurías. Porque la murmuración trae juicio y condenación de Dios. Amén. Que verdaderamente podamos ser en Lincoln cristianos que marcan la diferencia. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado. Señor, queremos que tú nos limpies, que tú operes con poder, que tú transformes a tus hijos y tus hijas. Señor, que verdaderamente cada uno de nosotros en este tiempo tome el consejo bíblico y pueda vivir en santidad y en obediencia, sin murmuración y contienda, siendo cristianos maduros y obedientes a tu palabra. Y a ti, Señor, damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero darle la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Si nos están visitando por primera vez y vos decís, qué pastor duro, la verdad es que también te sirve para tu vida en la sociedad. Porque la murmuración siempre estropea la vida. Así que si hay alguien que nos visita, queremos saludarte. ¿Habrá alguien? Quiero pedirte que levantes tu mano. Dios te bendiga, bienvenida a la casa del Señor. ¿Hay alguien más? Allí. Dios le bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Muy bien. ¿A dónde? Allí atrás. ¿No? Dios te bendiga, bienvenida. Allí hay niños. Bueno, Dios les bendiga, bienvenida. Vamos a hacer un anuncio especial por el campamento de niños. Le voy a pedir a Daniela que pase y ella les va a explicar. Sí. Voy a ser más breve que con Octu Brillante. Bueno, 29 y 30, ya estábamos avisados, tenemos campamento. Y hemos hecho esta caja para que puedan colaborar, para juntar un poquito de dinero, para obviamente esos 2 días que tenemos, poder ayudar a los niños. Igual va a tener un costo el campamento, pero seguramente va a haber arriba de 50 niños. En el campamento contamos con más de 50 niños, porque incluso van a invitar a primitos, amiguitos, compañeros. Así que les pedimos la colaboración, lo que usted sienta en su corazón. No está obligado, pero sabemos que siempre nos han ayudado y siempre nos han bendecido. Y bueno, lo queremos hacer porque sabemos que en este tiempo, en nuestra sociedad, los niños están siendo bombardeados con tantas cosas y realmente queremos impactar, que Dios ese fin de semana esté impactando de manera poderosa a nuestros niños y que vengan, bueno, obviamente llenos del Espíritu Santo. Así que queremos que ese fin de semana sea una bendición para ellos. Así que por eso hemos hecho esta caja y tenemos las planillas de inscripción, las maestras. La inscripción cierra el 21 de noviembre, así que pídenle a las maestras que tienen las planillas. La edad de los chicos son de 8 a 11 años. ¿Sí? Después vamos a hacer otro campamento para las más chiquitas. Gracias, Dani. Intercesión el día lunes a las 21. ¿Están viniendo? 21 horas. Los músicos tienen actividad, ¿sí? 20:30. 20:30 el lunes. El martes